atacar de manera simultánea. Entonces, el sector salud tiene pues, como principales misiones mejorar la salud, mejorar la calidad y eficiencia y dar protección financiera. ¿Cómo lleva a cabo esto? Bueno, lo lleva a cabo de servicios personales, los servicios hospitalarios que tenemos, todas las acciones que dirigimos hacia las personas. Además, tiene los servicios no personales de salud, donde entra todo lo que es protección y promoción de la salud. Esto es lo que está bajo el control del ministerio, es donde el secretario de salud, la secretaria de salud, es el rey o la reina y tiene la responsabilidad directa de empujar. Sin embargo, la mayor parte de los determinantes, tanto de tabaco como de enfermedades crónicas, están fuera del sector salud. La decisión de impuestos, la decisión de agricultura, las decisiones de comercio, las decisiones de tratados internacionales no están bajo la jurisdicción de los ministros de salud y, sin embargo, los ministros de salud tienen responsabilidad sobre esas acciones. Y aquí entran las acciones interseccionales. Salud influye y debe de influir en otros sectores de gobierno, de tal manera que las acciones y los compromisos se tornen vinculantes y sostenibles, en un sentido estricto también financiables. Esto es la parte, diría yo, más débil que traemos en términos de la política de control. Finalmente, hay todo el apoyo que tenemos de salud global, los bienes públicos globales que se han generado a través del movimiento de presión de tabaco, que son importantísimos, la colaboración entre países para aprender lecciones aprendidas, aunque a veces pues, son competencias entre países, y los acuerdos comerciales que debemos estar también vigilando. Entonces, esta red de complejidad hace que los esfuerzos se vayan fragmentando, que estemos muy enfocados a lo mejor en dar cesación. Bueno, podemos dedicarnos a dar cesación y consejería, que es lo que podemos hacer de acciones personales. Podríamos también centrarnos en regulación efectiva y este caso del contenido de nicotina y la venta de cigarrillos en términos de campañas intensivas. Y hacia fuera podríamos también centrarnos en establecer metas comunes con el Ministerio de Educación, Hacienda, Economía, Comercio y Agricultura. En la medida que estas metas se vuelvan comunes y queden vinculadas en los documentos oficiales de gobierno, vamos a poder avanzar. Y en la arena global, pues tenemos muchas estrategias de las cuales podemos echar mano. El convenio marco, la estrategia Empower, la estrategia enfermedades crónicas no transmisibles, derechos humanos. El actual movimiento de judicialización que hay puede ser también muy importante y el nuevo movimiento de salud en todas las políticas. Entonces, permítame pasar ahora a este tema, ¿no? Bueno, estamos ya cerca de la batalla final. Yo creo que de lo que hemos visto no nos falta, ¿verdad? Pero sin embargo hay esta discusión, si pudiéramos ya dedicar mucho de nuestro esfuerzo al control, no de la demanda, sino al control de la oferta y ser más agresivos en esa área. Entonces, ¿cuáles son las ideas que están circulando? Bueno, la regulación del mercado, transformar la industria del tabaco en una industria sin fines de lucro, o sea, misión imposible, y que esté comprometida con los objetivos de la salud pública, ¿no? Esto tendría que haber una expropiación, así como hubo la expropiación petrolera, pues tendría que haber la expropiación de la industria del tabaco y volverla una empresa estatal muy poco eficiente y que pues fuera concordante con los objetivos de la salud pública. Esto se puede hacer en China y en Japón, no es muy lejano, ¿eh? O en Vietnam, que tienen monopolios estatales. La segunda que se propone es una regulación que fuerce a las compañías a cumplir con objetivos de salud pública, el performance-based regulation, la regulación basada en desempeño. Entonces aquí lo que sucede es que se tasan los impuestos y se tasan a las industrias de acuerdo al daño que hacen y se les tasan y se les ponen metas de reducción de acuerdo al daño que hacen. La tercera es implementar medidas de control para corregir la falla en mercado, controlando los monopolios y reduciendo ganancias, controlando la cantidad de tabaco que se puede introducir al mercado. No está muy lejos porque pues, se pueden hacer este tipo de controles. Podemos pensar también en un cigarro con menos nicotina. Desde luego que podríamos tener un cigarro con menos
menos nicotina. Y hay experimentos muy interesantes que los fumadores que han experimentado o que han sido sujetos de estudio con cigarros con una concentración de 0.2 miligramos de nicotina, pues abandonan el hábito, van saliendo y es un cigarro que se vuelve menos necesario. Hay que estudiarlo, ¿verdad? Por otro lado, se podría también hablar de no dar más licencias, y aquí se fijaría una tasa de reducción a ventas e importaciones progresiva. Todas estas acciones son posibles, todas estas acciones tienen un fundamento legal que podrían hacer los gobiernos, sí. Sin embargo, todas estas se centran básicamente ya no en reducir la demanda, sino en reducir considerablemente la oferta o cambiar la capacidad adictiva. Y finalmente está la propuesta de hacer una generación ya libre de tabaco, fijarnos una fecha a partir de la cual ya no se podrá vender tabaco. Los jóvenes que están en esa generación llegarán a lo mejor a un mundo donde hay marihuana, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Pero ya no llegarán al tabaco. Otra que no está aquí, que podría ser provocadora, es cambiar la marihuana por el tabaco, ¿no? Y decir, dejarlo. Desde luego habría que discutirlo. Bueno, ¿qué fuerzas podemos traer? O sea, no queremos que nos dispersen en todas las gentes, ¿verdad? Queremos traer fuerzas hacia nuestro compromiso. Una muy importante es los derechos humanos. Muchos de los países, México es el caso, hemos ratificado ya, hemos incorporado los derechos sociales en nuestra Constitución. Esto hace que el gobierno tenga la responsabilidad explícita de protegernos y además facilita que los ciudadanos puedan exigir, puedan judicializar la concentración de nicotina, puedan judicializar el acceso a tratamientos para dejar de fumar, y esto da una herramienta de presión desde este lado importante. Hablábamos de que las empresas están judicializando desde su lado, y nosotros también podemos judicializar, y esto es exigible. Está la agenda para enfermedades crónicas no transmisibles. No queremos ser parte de la agenda, queremos utilizar la agenda para seguir avanzando, muy importante. Está la agenda de salud en todas las políticas. No hay mejor ejemplo de éxito en salud en todas las políticas que el tabaco. Y si lo logramos concentrar, pues podremos también obtener recursos de esta agenda. Está la agenda de los determinantes de salud, la agenda para el desarrollo. El control del tabaco debe ser un eje transversal porque genera pobreza, genera enfermedad y ataca de manera frontal el desarrollo. O sea que tendríamos que estar aquí. La agenda de universalización de servicios también es muy importante porque nos da la posibilidad también de exigir y de llevar tratamientos más amplios hacia el primer nivel. Sin embargo, no está en la agenda. En México, por ejemplo, el Seguro Popular no cubre terapias farmacológicas para dejar de fumar. Y finalmente está lo que es la participación ciudadana, el rol de las organizaciones no gubernamentales, que es un rol muy fortalecido, y que cuando uno está en una posición de gobierno se aprecia mucho tener una fuerza que apoye y que empuje. Es muy bueno para hacer vigilar y cumplir las normas con la participación ciudadana. ¿Podríamos soñar con esto? Podríamos decir, ya regulamos el contenido de la nicotina, el comercio internacional de la nicotina está regulado en el Códex tal, Australia ya está reduciendo la nicotina, Canadá ha exigido que salga la nicotina, Dinamarca es el primer país que introduce leyes que regulan la nicotina, Suiza implementó ya la prohibición. ¿Podríamos pensar en esto? ¿Se ha hecho? Pues sí, se ha hecho, pero no para la nicotina, ¿eh? Se ha hecho para las grasas trans, ¿no? Y se hizo sin ruido ni bomba, y se logró, ¿verdad? Se sacaron las grasas trans. Desde luego no hay una industria corruptora, confusora, que esté volviéndonos adictos a las grasas trans, ¿verdad? Pero de que se puede lograr, y se puede regular el concentrado de la nicotina. Entonces, concluyo, y creo que el control del tabaco puede ampliarse, reforzarse, hay muchas oportunidades. Una es fortaleciendo el liderazgo político. Cuando tenemos líderes como la secretaria, se ve que avanza. O sea, Costa Rica ha hecho grandes avances porque hay una secretaria comprometida. El liderazgo está al más alto nivel. Esto hay que buscar.
Hay que hacer alianzas políticas efectivas, transsectoriales, importantísimo. Si queremos controlar efectivamente el mercado y la industria, si queremos incidir sobre la oferta, tenemos que hacer alianzas con agricultura, con economía, con finanzas, con comercio. De otra manera va a ser muy difícil y vamos a estar fraccionados. Hay que trazar estrategias de largo plazo con definición de competencias. ¿Para quién son las competencias? Pues para los otros ministerios, ¿verdad? En México logramos subir el impuesto y después parecería que ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Hay todavía que subir mucho más ese impuesto, pero la sensación que queda después de esto en la gente de Hacienda es que ya se completó, ¿no? No, hay que tener una agenda de largo plazo que nos lleve a estas definiciones claras. Hay que ampliar las acciones sobre los ambientes, pero también sobre el ambiente social y el cultural, muy importante. Hay que aprovechar mejor los bienes públicos globales que tenemos, sería una pérdida grandísima que no lo sigamos aprovechando, este fortalecimiento muy importante que hay de las organizaciones de la sociedad civil. Yo les puedo decir, en México tenemos organizaciones sociales muy comprometidas, que empujan mucho y que tienen un papel importante. Antes no las había y antes era muy difícil hacer las cosas. Entonces, ese es un gran bien, nacional y global. Y además hay que reconocer que tenemos una filantropía con propósito, una filantropía que tiene la meta de disminuir las muertes por tabaco, de eliminar el tabaco si es posible, y ese tipo de filantropía es un bien público extraordinario y hay que reconocerlo. También tenemos que saber y reconocer que hay heterogeneidad entre los países y que tenemos que ayudar y compartir experiencias, tenemos que aceptar esta diversidad. Y bueno, habría que reforzar el Empower. Yo creo que ya estamos en un momento en que es muy importante refrescar la investigación. Alguna vez oí decir que ya de tabaco se sabía todo, ¿no? Decía, ¿quién más quiere hacer investigación en tabaco? Pero ahora hay muchas cosas que no sabemos. ¿Qué va a pasar con el cigarrillo electrónico? ¿Es realmente una opción? ¿Es algo que va a dañar más? ¿Es otra jugada estratégica, como decía Adriana Blanco, de la industria? No sabemos. Ahí es donde está la investigación. Entonces, el motivo de esta plática era pues dar entrada al panel. Las expertas que estarán participando entrarán en una discusión. Y yo quiero agradecerle también la invitación y a mis colaboradores que cumplimos ya 17 años de estar trabajando en tabaco y que en el Instituto Nacional de Salud Pública tienen un rol muy importante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. La verdad que nos ha dado, sí, por favor, siéntese al final de la mesa. Quiero invitar al panel de discusión. El doctor nos ha dado muchas información para pensar qué hemos logrado, qué nos falta por lograr, qué nuevas ideas innovadoras hay en el diálogo internacional de control del tabaco. Entonces vamos a invitar al panel a la doctora Reina Roa, a la doctora Adriana Blanco, al doctor Eduardo Bianco y a la doctora Verónica Josh. Me he enterado que tenemos 4 doctores, tenemos 5 doctores en la plenaria de apertura. Y lo que queremos hacer ahora es tener un diálogo basado en los comentarios del doctor Hernández y en las experiencias de estas personas que son realmente líderes en nuestra región, grandes colaboradores. Siéntense... sí, bien, donde esté su señor. Entonces, los quiero presentar porque no quiero asumir absolutamente nada. Yo siempre pienso que todo el mundo conoce a estos individuos, trabajamos muy cercanamente, pero los quiero presentar. Primero, quiero presentar a la doctora Reina Roa, que es el punto focal del control del tabaco y coordinadora de investigación del Sistema de Investigación y Vigilancia del Ministerio de Salud de Panamá. Yo siempre digo que Reina es la persona mejor nombrada porque realmente ella es nuestra reina de control del tabaco, a unos logros extraordinarios en su país y ella ha sido un gran líder. La doctora Adriana Blanco, asesora regional para el control del tabaco de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. La doctora Verónica Josh, directora ejecutiva de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina.
al doctor Eduardo Bianco, cardiólogo, activista e investigador. Tiene varios títulos. Él es director para Latinoamérica de la Alianza para el Convenio Marco y presidente del Centro de Investigación de la Epidemia de Tabaquismo, CIET, en Uruguay. Bienvenidos al panel de apertura. Queremos tener más un diálogo que una presentación. Y oyendo y viendo la presentación del doctor Hernández, hablando de todos estos países que han adoptado leyes, más desde la última conferencia que tuvimos en Lima. La última conferencia en Lima fue en el 2011. Ya hay 3, 4 países que ya han también adoptado leyes de control del tabaco. Un punto de información que quiero aclarar, que no estuvo claro, doctor Hernández. Tenemos 17 países, y Adriana me dice si estoy en lo correcto, ¿no? Tú siempre eres mi punto de referencia. 17 países que han adoptado leyes de prohibir fumar en el interior de sitios públicos. Así que tenemos leyes de espacios libres de tabaco en 17 países. Quiero también resaltar que en la ratificación tenemos 28 países que han ratificado el convenio marco en nuestra región. Somos de la región probablemente con el mayor número de países ratificantes, y sabemos que El Salvador, que es uno de los países que falta, está a punto de ratificar, así que vamos a hacer 29 prontamente. Así que yo le quiero hacer una pregunta a la doctora Roa, que ha estado muy envuelta en su país y asesorando a otros países sobre cuáles son los retos cuando estás de cerca en estos procesos de implementación. ¿Qué tú resaltarías ahora que estamos todos juntos en esta conferencia y vamos a discutir y a colaborar en cómo vamos a fortalecer los procesos de implementación en nuestra región? Doctora Roa. Bueno, buenas noches, Patricia. Yo tendría que comenzar diciendo que pienso que uno de los principales problemas que nosotros notamos es la disociación que hay entre las políticas saludables, la aplicación de políticas saludables, y no solo las políticas de control de tabaco, con los procesos políticos, económicos y sociales que viven los países. Porque cuando se trata del tema de control de tabaco, lo que vemos es que a veces hay muy buenas intenciones, pero hay una práctica desvinculada desde algunos sectores económicos en torno a la protección de otros aspectos o de otras medidas, como son en su momento los acuerdos comerciales que pudieran existir. Adicionalmente a eso, en la medida en que los países avanzamos en la implementación del convenio marco y que nos vamos poniendo retos cada vez mayores, también enfrentamos a la industria mucho más pujante, mucho más dispuesta a combatir. Nosotros tenemos en Panamá el ejemplo de la prohibición de la exhibición de los productos de tabaco en los puntos de venta. No solamente ya trabaja o actúa de manera oculta la industria, sino que también se apoya en otros gestores importantes. Por ejemplo, a nosotros la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Cámara de Comercio de Panamá, la Embajada Británica en Panamá, nos envió notas cuestionando la implementación de esta disposición. Notas que efectivamente contestamos manteniendo la medida y que ahora somos sujetos de demanda de tanto la Philip Morris como la British American Tobacco. El problema va más allá porque además las demandas están, la implementación se hace, pero tenemos entidades como las Cortes Supremas de Justicia que tienen movimientos al estilo dinosaurio, sumamente lentos. Entonces los procesos de alguna manera se van atrasando y estancando porque el objetivo real de la industria, que es hacer que los estados como que comiencen a tener un poquito más de cuidado, se va logrando de alguna manera. Una situación que yo veo que todavía es más grave es el debate que siempre ha existido, y me acuerdo desde la negociación del tratado, al confrontar los acuerdos comerciales con la salud pública. O sea, ese es un debate amplio, pero que la industria sigue utilizando
como un mecanismo de presión. Lo grave en estos momentos es que se ha generado como una disputa entre los propios estados parte. Y hay temas que esa disputa la han hecho más evidente, y son los temas del empaquetado genérico y también los temas de regulación de contenidos de los productos de tabaco, en donde evidentemente se ha comenzado ya a hacer procesos internacionales de estados parte demandando a otros estados parte. Entonces, básicamente, esos son los elementos que quisiera compartir en estos momentos, pero también añadir que en el medio de todo, Panamá ha podido continuar avanzando porque es la primera vez que siento que realmente el país asume una política como política de Estado. Y a pesar de que hemos tenido varios cambios de gobierno que siempre inciden en las decisiones de política, el resultado que hemos tenido es que cada gobierno quiere como que mostrar que yo también hice algo en control de tabaco, y entonces hemos podido ir avanzando de esa forma. Eso tiene mucho que ver con el apoyo que la implementación de las medidas ha recibido por parte de la sociedad civil en mi país. Copacet, por ejemplo, ha jugado un papel muy relevante en la implementación, en la negociación de las leyes y en la implementación, y también con la apropiación que los panameños hemos hecho de las disposiciones que se han dado. Voy a usar este micrófono para continuar el diálogo. Importante, unos retos inmensos, el litigio constante que no solamente ha sido Panamá, ha sido Uruguay, lo hemos visto a través de toda la región. La industria está poniendo cada vez más presión por el éxito, ¿no? Entre más exitoso, más presión. Doctora Blanco, me gustaría que hablara cómo los gobiernos están respondiendo a eso, especialmente la necesidad de colaboración, porque estos son retos muy grandes y que un Ministerio de Salud solo no puede hacerlo. Así que, ¿cómo están reaccionando los países a estos retos de colaboración? Gracias, Patricia. Creo que el tema, este cambio de paradigma que significa el hecho de tener un tratado internacional legalmente vinculante en un tema de salud, que es la primera vez que nos pasa, realmente ha puesto a todo el sistema de los gobiernos en una disyuntiva de ver que hay que hacer las cosas distintas, ¿no? Lo que hablaba el doctor Hernández en su presentación en cuanto a la intersectorialidad que necesita esto. Y por supuesto también la colaboración entre los países, tenemos un enemigo enfrente que es multinacional y que está presente en todos lados, y que realmente la única forma de poder contenerlo es mediante la acción cooperativa de los países y la acción cooperativa dentro de los países. A pesar de que en todo momento tabaco está usado como el ejemplo cuando hablamos en el tema de crónicas, de cómo debe tomarse una política de salud desde este punto de vista, todavía tenemos que reconocer de que nos queda bastante por hacer a nivel de los países. Hay países que han avanzado mucho en comisiones intersectoriales donde realmente toman en cuenta todos estos otros temas que no están en manos del sector salud y que necesitan ser dirigidos del sector salud para hacerlos como una política con visio de salud pública, pero que tiene que tener la colaboración. Ni que decir el tema de los impuestos, los temas de agricultura y los temas, el involucramiento sobre todo de las cancillerías. Muchas veces no tenemos la idea de que realmente las cancillerías son las que van a negociar todos los tratados de los países, y entonces no solamente van a estar en el área de salud, donde un tratado es raro, sino que también van a estar en las áreas comerciales. Y entonces este es un poco el tema que planteaba Patricia, Reina, de que justamente estamos teniendo esta como disociación dentro de los países, donde el sector salud afirma una cosa, pero el sector comercial afirma otro en otros foros, y que realmente está perjudicando mucho. Bueno, está bien claro los casos jurídicos que hay en base a inversiones en este momento en la región. Pero creo que lo que hay que destacar es que hay que seguir trabajando a nivel de país para que las distintas ministerios y distintas entidades que tienen que trabajar en forma conjunta lo hagan, pero además hacer otro llamado, y es el tema de la unificación de las otras agencias de Naciones Unidas,
esto se ha perdido un poco de vista de que es un tratado de Naciones Unidas y que el convenio marco no es solamente un tema de la Organización Mundial de la Salud, es un tema de todas las agencias de Naciones Unidas. Hay países que han empezado a avanzar en como es Brasil y Bolivia, que han empezado a hacer trabajos intersectoriales, pero realmente falta mucho todavía para que esto se concrete a nivel de los países. Así que la necesidad de mayor colaboración, el papel que pueden jugar las organizaciones internacionales. Hoy, por primera vez, voy a ser muy honesta, a lo mejor no me he leído el convenio marco muy bien, oí del artículo 5.2. ¿Puedes comentar del artículo 5.2? Sí, justamente, en general el artículo 5 son las obligaciones generales del tratado y el artículo, todos conocemos el artículo 5.3, que es el que nos llama a proteger las políticas de la industria, pero el 5.2 justamente lo que habla es la necesidad de que exista una comisión o un organismo intersectorial o un punto focal de control de tabaco que realmente sea el que centralice todas las actividades. Lamentablemente este punto no se le ha dado demasiada atención, por más que en los ministerios de salud normalmente hay alguien o una comisión con mayor o con menor peso encargado del tema, el hecho de comisiones intergubernamentales, no hay demasiados ejemplos. Creo que el ejemplo primario, el que apareció primero y que probablemente el que tenga más desarrollo en este momento, es el ejemplo de Brasil, que justamente hay una decisión de Estado donde se creó una comisión intergubernamental con representación de todos los ministerios que tiene que ver con las decisiones de todos los productos, de todos los temas que quedan en tabaco, lo cual es importante porque al momento de llegar a una conferencia de las partes, ellos pueden llegar con una visión unificada, porque realmente es muy difícil cuando va solo el sector salud y tiene que opinar de un tema, por ejemplo, de comercio ilícito. Entonces creo que el ejemplo de Brasil es muy bueno porque es el que ha tenido mayor desarrollo en todos estos años, pero creo que es algo que tenemos que tratar de lograrlo a nivel de todos los países, porque realmente si no es imposible. El sector salud solo no puede implementar el convenio. Okay, importante, implementación del 5.2, yo creo que es uno de, y toda esta creación de estas agencias interministeriales, lo hemos oído mucho, estábamos hablando sobre el tema de impuestos y volvimos a oír la necesidad de la colaboración. Temas innovadores. Le voy a preguntar al doctor Bianco, este tema, otros temas innovadores, el doctor Mauricio Hernández compartió también unos temas muy interesantes, innovadores. Quiero tu opinión sobre estos temas innovadores, temas de reto mayor que tenemos que trabajar en nuestra región. No voy a hacer nada innovador porque prácticamente desde el doctor Hernández para adelante venimos reiterando ya algunos de los temas que necesariamente tenemos que mejorar para acelerar, como decía el doctor Hernández, la aplicación del convenio marco y hacer que este primer Tratado Mundial de Salud Pública tenga el impacto que nosotros queremos. Y hay un tema transversal que se ha puesto desde el comienzo de este Congreso y es el tema de la interferencia de la industria tabacalera. Es decir, si nosotros queremos avanzar en advertencias sanitarias, en eliminar la publicidad en el punto de venta, incluido la exhibición de productos, si queremos aumentar el impuesto al tabaco, necesariamente tenemos que impedir, tenemos que bloquear la continua y actual y siempre presente influencia de la industria tabacalera en todos los niveles del Estado. Y como yo sé que hay gente nueva aquí, porque nosotros hablamos 5.2, 5.3 y nunca le explicamos a los nuevos de qué se trata esto, me parece que hay que bajar un poco y poner más claro algunas cosas. Y a mí siempre me gusta decir algo que aprendí hace mucho tiempo, que tiene que ver con este tema, y es el tema del conflicto de interés que hay en el problema del tabaco. Y por qué no podemos transar ni negociar con la industria tabacalera. Como gente de la salud o como gente de Estado, nosotros queremos el mejor bienestar para nuestra población. En salud, mejorando la salud, disminuyendo la enfermedad, disminuyendo las muertes y si podemos mejorando o no gastando plata y recaudando más. Ese es el concepto. Entonces, en
tabaco, si queremos hacer eso, necesariamente tenemos que hacer que la gente deje de fumar, que las personas que se vendan menos cigarrillos, y eso necesariamente va a afectar a la industria tabacalera. Por el otro lado, la industria tabacalera, como cualquier industria, como cualquier comercio, tiene un objetivo: hacer lucro, generar el mayor lucro posible. Y para eso debe vender la mayor cantidad de productos. El problema es que al vender más productos y lucrar más, enferma más y mata más a nuestra gente, y eso es incompatible con lo que nosotros queremos. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud, la Conferencia de las Partes, han decidido hace tiempo que no se puede negociar. Hicieron el artículo 5.3 para llamarle la atención a los países sobre la interferencia de la industria tabacalera, e hicieron una directriz para que los países supieran cómo manejarse con la industria tabacalera. Nuestros estados, salvo alguna honrosa excepción que tengo por acá al lado, ni siquiera todavía hemos regulado o generado los elementos como para intervenir en este punto. El otro punto fundamental es el punto más importante. La medida aislada más importante para reducir el consumo de tabaco es aumentar el precio del tabaco a través de aumentar los impuestos. Es lo más importante. Lamentablemente, como lo expresaba el doctor Hernández, no es la medida más aplicada en todo nuestro país. ¿Y por qué? Y porque el aumento de impuestos aumenta el contrabando, aumenta la inflación y una serie de cosas más que bloquean, inhiben a los países que muchas veces no tienen respuestas. Entonces, nosotros tenemos que capacitarnos como gente de la salud en cómo manejar este tema, asociarnos con los expertos en el tema, economistas, y que nos puedan orientar y desarrollar esa capacidad para enfrentar estos dos temas. Atacar de manera simultánea. Entonces, el sector salud tiene pues, como principales misiones: mejorar la salud, mejorar la calidad y eficiencia y dar protección financiera. ¿Cómo lleva a cabo esto? Bueno, lo lleva a cabo de servicios personales, los servicios hospitalarios que tenemos, todas las acciones que dirigimos hacia las personas. Además, tiene los servicios no personales de salud, donde entra todo lo que es protección y promoción de la salud. Esto es lo que está bajo el control del ministerio, es donde el secretario de salud, la secretaria de salud, es el rey o la reina y tiene la responsabilidad directa de empujar. Sin embargo, la mayor parte de los determinantes, tanto de tabaco como de enfermedades crónicas, están fuera del sector salud. La decisión de impuestos, la decisión de agricultura, las decisiones de comercio, las decisiones de que debemos estar también vigilando. Entonces, esta red de complejidad hace que los esfuerzos se vayan fragmentando, que estemos muy enfocados a lo mejor en dar cesación. Bueno, podemos dedicarnos a dar cesación y consejería, que sea lo que podemos hacer de acciones personales. Podríamos también centrarnos en regulación efectiva y este caso del contenido de nicotina y la venta de cigarrillos en términos de campañas intensivas. Y hacia fuera podríamos también centrarnos en establecer metas comunes con el Ministerio de Educación, Hacienda, Economía, Comercio y Agricultura. En la medida que estas metas se vuelvan comunes y queden vinculadas en los documentos oficiales de gobierno, vamos a poder avanzar. Y en la arena global, pues tenemos muchas estrategias de las cuales podemos echar mano. El convenio marco, la estrategia Empower, la estrategia de enfermedades crónicas no transmisibles, derechos humanos. El actual movimiento de judicialización que hay puede ser también muy importante y el nuevo movimiento de salud en todas las políticas. Entonces, permítame pasar ahora a este tema, ¿no? Bueno, estamos ya cerca de la batalla final. Yo creo que de lo que hemos visto no nos falta, ¿verdad? Pero sin embargo hay esta discusión, si pudiéramos ya dedicar mucho de nuestro esfuerzo al control, no de la demanda, sino al control de la oferta y ser más agresivos en esa área. Entonces, ¿cuáles son las ideas que están circulando? Bueno, la regulación del mercado, transformar la industria del tabaco en una industria sin fines de lucro, o sea, misión imposible, y que esté comprometida con los objetivos de la salud pública, ¿no?
Eso tendría que haber una expropiación, así como hubo la expropiación petrolera, pues tendría que haber la expropiación de la industria del tabaco y volverla una empresa estatal muy poco eficiente y que pues fuera concordante con los objetivos de la salud pública. Esto se puede hacer en China y en Japón, no es muy lejano, o en Vietnam, que tienen monopolios estatales. La segunda que se propone es una regulación que fuerce a las compañías a cumplir con objetivos de salud pública, el performance-based regulation, la regulación basada en desempeño. Entonces aquí lo que sucede es que se tasan los impuestos y se tasan a las industrias de acuerdo al daño que hacen, y se les tasan y se les ponen metas de reducción de acuerdo a tratados internacionales. No están bajo la jurisdicción de los ministros de salud y, sin embargo, los ministros de salud tienen responsabilidad sobre esas acciones. Y aquí entran las acciones interseccionales. Salud influye y debe de influir en otros sectores de gobierno, de tal manera que las acciones y los compromisos se tornen vinculantes y sostenibles, en un sentido estricto también financiables. Esto es la parte, diría yo, más débil que traemos en términos de la política de control. Finalmente, hay toda el apoyo que tenemos de salud global, los bienes públicos globales que se han generado a través del movimiento de prevención de tabaco, que son importantísimos, la colaboración entre países para aprender lecciones aprendidas, aunque a veces pues, son competencias entre países, y los acuerdos comerciales.